Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, bienvenidos al tercer capítulo del Tecnato japonés, en el cual por fin vamos a llevar a cabo la esperada guerra contra la dinastía Qin por la conquista de los territorios del sur de China. Pero, como suele ser habitual, antes de ir a los guantazos, primero vamos a ver qué ha ocurrido en este tiempo, desde el anterior capítulo a este, tanto en el rol, en el Discord, como en el propio juego. Principalmente en el rol esta semana ha estado un poquito movida, ¿vale? Podemos decir que hemos tardado prácticamente 2 capítulos, o sea, en el segundo capítulo ya ocurrió una especie de guerra entre las corporaciones. No llegó a estallar, ellos lo llaman que fue la guerra fría de las corporaciones, porque no llegó a haber un conflicto abierto. De hecho, ya en los comentarios me lo poníais, esto no va a ser muy estable, ¿no? Es todo un estado conformado por compañías. Tiene pinta de que va a acabar estallando en cualquier momento y realmente casi ha ocurrido, pero se ha mantenido el statu quo, señores, no os preocupéis, no se ha desintegrado el Tecnato, porque aunque haya conflictos o rivalidades entre las compañías, al final todos tienen un directivo representándoles en el consejo y en el consejo todos somos amigos. Fuera del consejo puede ser que estén las corporaciones boicoteándose las unas a las otras, quitándoles contratos con otros países, acuerdos de explotación, pero una vez los señores entran en la sala y se sienten en su sillón del consejo, todos son aliados. Así que, señores, fruto de esa rivalidad que hubo entre las corporaciones, se han formado 2 bloques, ¿vale? 2 facciones entre que realmente se está fraguando una tercera de paramilitares, pero por ahora no vamos a contarla porque solamente tiene 2 miembros oficiales por ahora. Vamos a contar por ahora, como digo, con los dos bloques que sí que están ya formalizados, con bastantes miembros. Y estos 2 bloques se han dividido básicamente por sectores, es decir, está el sector agrícola por un lado y el sector industrial por otro. Vamos a enfocarnos aquí en nuestro archipiélago para hablar de esto. Y es que el primer bloque, podríamos decir que es el Tecnate Agriculture Conglomerate. Gente, no me pidáis acento de Oxford, no lo tengo. Entonces, este conglomerado, que está basado básicamente en la agricultura, como su propio nombre lo indica, está conformado por la corporación Arisugawa, que, recordemos, la corporación Arisugawa son los que se encargan de la industria textil y pues su parte agrícola, evidentemente, pues son las plantaciones de seda y las plantaciones de algodón. También forman parte la Orokamono no Rengo, es decir, esta corporación que se encargaba del café principalmente, que también pues tiene tabaco, azúcar, tiene las cositas tropicales, podríamos decir, que coloquialmente se la conoce como la Coffee Cola a la empresa, y su producto estrella es la Vaca Cola. Vale, pues esta compañía también es miembro. También tenemos por aquí a la corporación Karoshi, que ellos pues se encargan de las plantaciones, podemos decir, recreativas, ¿no? El opio, el té, el tabaco nuevamente. Y tenemos también a las pesqueras unidas Taiheiyo. Ellos, como su nombre indica, se encargan de las ballenas y el pescado, que no son agrícolas, como estáis viendo, no tienen nada que ver con la agricultura, pero han decidido unirse a esto. Más que nada, podemos decir que al final un poco no está siendo solamente agrícola, sino tanto de agricultura como de alimentación, ¿no? Porque se han incluido los compañeros del pescado y el aceite de ballena. Y por último, señores, dentro de este bloque tenemos a una compañía paramilitar, la Kurokomo no Dantai, que era esta corporación paramilitar fundada por antiguos ninjas que se transformaron en una especie de grupo de operaciones especiales y de seguridad interna. Pues además también han fundado su propia flota para proteger, porque realmente la función de esta paramilitar es proteger esas flotas mercantes de las corporaciones, y pues tienen ya su propia flota, que ellos pues la llaman la Flota de Coprosperidad del Pacífico, pero como al fin y al cabo podemos decir que eso es demasiado asociado al propio consejo, vamos a quedarnos con su otro nombre, que es el Taiheiyo Kyoei Kantai. Una vez más, un nombre impronunciable por mí, pero aquí estáis viendo cómo está escrito, ¿vale? Vosotros, que a lo mejor sí que hay por aquí algún otaku que sabe de japonés, pues sabrá pronunciarlo. En fin, señores, este sería el primer bloque, ya digo, basado en la agricultura, y el segundo bloque, como no podía ser de otra manera, está basado en la industria pesada. Y lo conforman, pues, la Kobo no Shoen, los que se encargan precisamente de las armas, los explosivos, la munición. También lo conforma la Nippon Hagane, es decir,
el acero, las herramientas, el plomo, el cristal. Y tenemos, como no podía ser de otra manera, al cerebro detrás de la operación, el que está armándolo todo desde las sombras, la Nippon Mining Company. Siempre, señores, siempre que haya algo turbio o tenebroso en la partida, detrás está Gerald y su Nippon Mining Company. Y también es parte de este bloque, que por cierto no le he mencionado el nombre, se llama, ojo, The Nippon Business Circle. Pues también es miembro la Shuen Dynamics de Tony, los que se encargan de los motores y los ferrocarriles, y por último ellos no tienen una paramilitar, sino que en su lugar tienen a lo que se conoce como la Internacional. ¿Y qué es la Internacional? ¿Vale? Eso es otra corporación que se ha formado, pero que realmente no opera dentro del Tecnato, ¿vale? Realmente esta corporación, podríamos decirlo que es más que una compañía, más que una empresa, es una especie de mafia, entre comillas, de red internacional de contrabando. Y es que ellos lo que se encargan es de introducir nuestras mercancías de contrabando en aquellos países pues que nos ponen aranceles demasiado altos y que no quieren llegar a acuerdos con nosotros. En esos países donde no quieren nuestros productos, pues ahí se encarga la Internacional de introducirlos mediante el contrabando con las empresas locales. Vale, pues señores, ya tenemos enumeradas todas las compañías que forman parte de este bloque, aunque, ojo, miento, se me ha olvidado una, porque es nueva, acaba de formarse ahora mismo, en esta semana, es la Tecnate Alimentary Company, que es miembro de la TAC, ¿vale? De la Tecnate Agriculture Conglomerate, o sea, coinciden las siglas, por cierto. Aquí he habido un poco de inspiración. Entonces, esta compañía evidentemente se encarga de la industria alimentaria y de los ranchitos, ¿vale? Ellos tienen los ranchos, señores, la carne de Kobe la tienen ellos y pues producen los comestibles gourmet si consiguen suficiente prosperidad. Vale, pues en que estos comestibles gourmet podemos decir que es la carne de Kobe, básicamente. Entonces, señores, ya hemos contado un poquito lo que ha ocurrido en el Discord durante estos días. Hubo ahí ese conflicto de bloques. De hecho, al principio incluso también estaban viendo con quién se iba Franker, el propietario de la compañía Aoya Hirushi, porque claro, ambos querían tener al que se encarga de la logística internacional de los puertos, pues ambos querían que estuviera en su compañía, pero Franker decidió mantenerse neutral, mantenerse independiente y no se unió a ninguno de los bandos, así que él colabora con todos y con nadie al mismo tiempo, buscando siempre sus propios intereses. Grande Franker. Vale, pues señores, como digo, esto es lo que ha ocurrido en cuanto al Discord durante esta semana, en cuanto al rol. Ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿vale?, en el juego durante estos años que han pasado desde el anterior capítulo a este. Pues lo más destacable realmente de estos años que han transcurrido es que se ha acabado nuestro pacto de coprosperidad con Gran Bretaña. Eso significa que ya no podemos seguir invirtiendo en el RAG ni seguir apoderándonos de la industria de Gran Bretaña. De todos modos, vamos a ver si ha sobrevivido alguna de las inversiones. Pues está aquí. Vale, pues sí, parece que han sobrevivido las inversiones de la Nippon Mining Company, así que no hay problema. Lo que sí es cierto, de hecho, siguen teniendo aquí, por ejemplo, en York, hay una sede de la Shuen Dynamics, también una sede de la Nippon Hagane. En Tierras Bajas sigue estando la sede de la Nippon Mining Company. Y en principio parece... esta, sí, de la... Ah, no, esta no es. Vale. Sí, es nuestra. La Karifuto Kaihatsu, sí. Pues sí, sigue habiendo aquí nuestras propias sedes regionales de nuestras compañías. Siguen operando realmente en Inglaterra, aunque ya no tengamos el pacto de inversión. Ellos pues mantienen sus negocios y ahora pues simplemente están cobrando pues las rentas de ellos, de estos negocios. Lo que sí es cierto que poco a poco pues Gran Bretaña probablemente vaya nacionalizando estas compañías. ¿Qué significa esto, señores? Pues que hay un pequeñito problema ahí, y es que no podemos tener el tesoro lleno, ya que cuando se nacionalizan estas compañías, a nosotros ¡pum!, nos llega el ingreso de pues el coste de nacionalizarlo, lo que nos tienen que pagar como compensación. Así que por eso también inicié cuanto antes esta guerra contra los Qing, porque necesitamos empezar a vaciar un poquito el tesoro para que nos pueda llegar los pagos como compensación por las nacionalizaciones, porque ya por ejemplo se han nacionalizado algunas minas de oro que teníamos aquí en Australia, así que ya os digo que nos interesa pues empezar a gastar pasta construyendo y teniendo el ejército activo para que el tesoro baje y pueda rellenarse de nuevo con los pagos como compensación.
Otra cosa que ha ocurrido durante estos años es que fuera de cámara pues llevé a cabo unos acuerdos con esta gente de aquí, ¿vale? Con los principados y sultanatos y etcétera y estados que hay en la región de Afganistán. Conseguí acuerdos de inversión, de hecho todavía mantenemos unos cuantos, tenemos todavía la declaración de Yokohama con Makran, también la convención de Kioto con Kalat y, por ejemplo, la convención de Kobe con Sindh. Lo que sí que no tenemos ya, tenemos también un acuerdo con Kabul, pero ese ya se rompió. Y por cierto, Persia atacó a Kabul, ¿vale? Le quitó unos cuantos territorios y posteriormente, por algún motivo que todavía no alcanzo a comprender, Persia se volvió un vasallo de los Qin, ¿vale? No me preguntéis por qué, pero Persia es vasallo de la dinastía Qin en estos momentos. Entonces, estos acuerdos que hicimos por Afganistán, pues nos permitieron básicamente, señores, arruinamos estos países porque en cuanto pillamos el acuerdo, construimos toda la agricultura que les quedaba libre, la convertimos en plantaciones de opio. Esto, por ejemplo, es más sangrante aquí en Kabul. Por ejemplo, en Quetta, fijaos lo que le hicimos. Claro, no tiene gente suficiente para emplear aquí, pero ya están las empresas hechas, ¿vale? Ya están las plantaciones montadas. En el momento en que vaya viniendo gente, irán trabajando en estas plantaciones de opio que son de nuestra propiedad. De hecho, esto no se ha privatizado aún, sigue siendo propiedad del Consejo. En Baluchistán también, bueno, en Baluchistán no había agricultura que poner realmente. En Kabulistán sí que también lo aprovechamos al máximo para poner aquí opio a mansalva. En Kandahar también pusimos opio a mansalva. Como estáis viendo, pues se ha hecho bastante. Ojo que yo llegué al máximo, pero ahora ya no está a tope. Puede ser que a lo mejor hayan reducido alguna otra plantación que tuvieran y por eso hay ahí más hueco para poder construir. Pero como estáis viendo, hemos convertido Kabul en una fábrica de opio literalmente. Y Kalat y Makran, bueno, realmente un poco lo que tenía. Makran sí que le construimos más, ¿vale? Pero Kalat no le quedaba ya mucho hueco. Lo que tienen ya era de la corporación Karoshi. Así que, en fin, en Kalat tampoco hemos hecho demasiado negocio. Pero bueno, conseguimos estos acuerdos para convertirlos en nuestras plantaciones personales. De hecho, también con Kalat conseguimos este comercio del opio sin aranceles, ¿vale? O sea, construimos todas las plantaciones y les pedimos que, pues, poder traernos ese opio sin aranceles. Así que fue un negocio redondo. Y en Sindh, bueno, en Sindh realmente tampoco es que hubiera mucho donde invertir, ¿vale? Ya tenían también casi todas las plantaciones ocupadas. Pero bueno, tiene azufre, puede ser interesante. Y al fin y al cabo me gusta tener... De hecho, es que fijaos que casi todas las corporaciones se han montado por aquí. Han elegido Sindh como su sede regional, ¿vale? Excepto la Karoshi, que está en Kalat. Y en Kabul creo que no hay ninguna. Creo que... Bueno, sí, ha quedado una, la corporación Karoshi también en Kabulistán. Vale, señores, pues como digo, esta fue nuestra inversión que fue haciendo fuera de cámara. Y posteriormente estas inversiones lo que provocaron es que, pues, estos estados se uniesen a la esfera de coprosperidad. Entonces ya tenemos un estado independiente, entre comillas, miembro de la esfera de coprosperidad, básicamente pues un estado cliente al que expoliamos sus plantaciones. Lo hemos convertido literalmente en una plantación de opio con bandera. Y señores, después de esto ya sí que pasamos a los acontecimientos que van a transcurrir durante este capítulo. Y es que, claro, como he comentado, vi que Persia se convirtió en vasallo de la dinastía Qin. Y dije, bueno, voy a ver qué hay en Persia. Me puse a pinchar por aquí, señores, y vi que, ojo, Persia tiene bastante potencial de opio también. Fijaos lo que hay aquí, señores. Un 82, o sea, potencialidad de 82 plantaciones de opio. Por aquí tenemos 23, por aquí otras 37. Hay bastante, como estáis viendo. Aquí ya hay 27 montadas, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, Persia tiene muy buen potencial también para ser una de nuestras plantaciones con bandera. Así que, señores, decidí que la guerra contra los Qin no solamente incluiría nuestras conquistas en el sur de China, ¿vale? Que quiero para de entregárselo a nuestras corporaciones para que ellos directamente lo administren, sino que además exigí, de hecho inicié la guerra por la transferencia de Persia para que sea nuestro vasallo, no vasallo de los Qin. Esto nos permitiría evidentemente poder construir en sus territorios, hacer nuestras plantaciones en sus territorios y que al ser nuestro vasallo esos bienes también formen parte de nuestro mercado, que es lo que queremos hacer con los estados del sur de China. Queremos entregárselo a las corporaciones para que ellos lo administren y como son vasallos nuestros, pues esos bienes forman parte de nuestro mercado. No es como, por ejemplo, lo que hemos hecho en el RAG, que sí invertíamos, pero
solamente nos llevábamos el capital, ¿vale? Los beneficios económicos, lo que son los bienes y los que daba el mercado británico. Pues de esta manera ya no. Los bienes también son parte de nuestro mercado porque será nuestro vasallo. Además de esa transferencia de Persia, evidentemente, pues hemos exigido la conquista, bueno, realmente devolución, porque tenemos reclamación sobre Formosa, ¿vale? La devolución de Formosa, que esto, ojo, por cierto, me lo voy a quedar como administrado por el Tecnato, ¿vale? Va a ser igual que Japón, va a estar administrado directamente por el Consejo, no se lo voy a entregar a ninguna corporación. También hemos pedido la transferencia de Yunnan, que va a ser nuestra nueva sede mundial del opio, porque recordemos el potencial que tiene aquí. Aunque claro, ya te digo que con lo que podemos pillar en Persia, si sumamos todo lo que se puede construir en Persia, eso sí que va a ser nuestra sede mundial del opio. Y aparte de Yunnan, también hemos exigido Guangxi y Cantón Occidental, que esto va a ser entregado a la corporación Karoshi, perdón, a la corporación de Arisugawa, para que exploten esta seda, señores. Y también por aquí, bueno, aquí no hay algodón, que es la pena, pero bueno, hay muchísima seda, hay muchísimos tintes. Y como digo siempre, aunque esto lo administre, aunque la concesión la tenga la corporación de Arisugawa, pues realmente todas las corporaciones pueden invertir en este territorio. Ves que ya estáis viendo que estas a nivel agrícola son brutales. O sea, esto va a ser un gran añadido al ATAC, ¿vale? El ATAC con estos dos estados pues va a triunfar literalmente, porque además es que conseguimos 2 millones de población aquí y 3 millones de población aquí, que si podemos desplazar poblaciones desde estos estados a los otros estados de nuestro estado, para la redundancia, del Tecnato, puede ser un puntazo, porque por ejemplo aquí en Hokkaido pues sí que tenemos falta de población, ¿vale? Tenemos muchas minas que explotar y no pues estamos pudiendo hacerlo porque no tenemos población suficiente. Eso, por cierto, señores, me recuerda que ha habido otro pequeño cambio. A nivel de leyes, el Consejo ha decidido, señores, cambiar nuestra política de migración. Y es que hemos abierto las fronteras, antes de establecer las fronteras, hemos permitido que entre gente, pero evidentemente bajo ciertos controles, ¿vale? Habrá controles de migración. Se podrá entrar al Tecnato, pero ya veremos si les dejamos salir. En eso consisten nuestros controles de migración. Ya no sé si quizás para poder atraer población tuviéramos que cambiar esto y a lo mejor en vez de un estado convertirnos en una supremacía nacional, ya lo iremos viendo. También habrá que ver si se puede realmente desplazar población, porque si podemos desplazar a los chinos que hagamos esclavos aquí en Guangxi y en Cantón, podemos desplazarlos como esclavos a nuestras minas de Hokkaido, pues entonces mantenemos nuestra ley actual de esclavitud por deudas, que realmente pues en trasfondo es la mejor, ¿no? Porque esclavizamos a cualquier población, no solamente nos traeríamos esclavos desde África, pues por eso me gusta mucho más esta, es más distópica, ¿no? Pero si vemos que el juego no permite desplazar poblaciones, ¿vale? Entonces ya sí que tendríamos que recurrir a cambiar la ley. Ya el Consejo tendría que hacer una nueva propaganda diciendo que vamos a darle más derechos a los japoneses trayendo esclavos desde África. Y entonces ya pondríamos la ley de comercio de esclavos. Tenemos que verlo, señores. Esto ya después de esta guerra, ¿vale? Lo que es fuera de cámara, yo ya veré el efecto que ha tenido esta conquista de los estados de China y si nos beneficia en cuanto al tema de población, podemos mover esclavos hacia Hokkaido, entonces la mantenemos, la que tenemos ahora mismo. Si no podemos, pues para el próximo capítulo cambiamos la ley, ponemos el comercio de esclavos y conquistaremos algún estado por África para en rol justificar que nos estamos trayendo los esclavos desde ahí. De hecho, 100% yo os digo que el siguiente capítulo vamos a ir a África, vamos a intentar quitarle a Portugal estos estados de aquí porque, señores, nos hace falta mucha madera actualmente. Es el único recurso que no tenemos ahora mismo en el Tecnato, madera. Y justo aquí en Maravi hay bastante madera que explotar, ¿vale? Tenemos 18 de madera que se pueden explotar. En los propios estados de Portugal sí es verdad que no hay madera, pero tenemos la capacidad de expandirnos, de colonizar estos territorios. En Gaza hay una poquita, pero hay caucho, que eso me interesa. Y pues Zulu, evidentemente, nos da acceso a una gran cantidad de carbón, tanto en Zulu como en Transvaal. Y eso pues me interesa evidentemente. Entonces el próximo capítulo va a estar orientado en África. Además también Madagascar es muy interesante. Aquí también hay bastante madera, ¿vale? Eso es interesante. Bastante madera tanto en el norte como en el sur de Madagascar. Así que probablemente, ya os digo, para el próximo capítulo intentemos conquistar toda esta región de aquí.
En fin, señores, esos son nuestros planes. Ahora vamos a darle al play y a ver si conseguimos esas conquistas. Vale, señores, pues vamos ya con la guerra. Vamos a darle al play para que inicie nuestra campaña militar contra Dinastía Qin. Vale, vamos a las armas. Vale, que justo se ha puesto a guardar. Vale, os cuento el siguiente plan. Uy, vale, un momentito, que quitar aquí. Vale, es que justo he puesto reclutas, ¿vale? Os lo cuento. He puesto reclutas, ¿vale? En la compañía Tanaka y en el escuadrón 137, ¿vale? Para que ellos se van a encargar de la defensa, ya que como no pienso hacer ninguna invasión naval con ellos, sino que quiero que se queden fijos aquí en el frente terrestre, pues le he puesto a ellos todos los reclutas y los demás pues siguen con su número de siempre. Os cuento el plan, señores. Vamos a hacer la invasión a la dinastía Qin por Formosa, bueno, una invasión naval a Taiwán, ya que es una de nuestras exigencias, y simultáneamente vamos también a hacer una invasión naval a Pekín. El tema es que había pensado, diréis, lo lógico sería mandar el ejército principal a Pekín para, ya que es lo más importante. No, error. Vamos a mandarlo, el ejército principal, a Formosa. De hecho, voy a mandarlo ya, invasión naval a Formosa con la flota de consejo. ¿Por qué? Porque Pekín realmente, señores, es simple y llanamente una distracción. De hecho, vamos a mandarlo, voy a ver los ejércitos que tengo aquí. Vale, con la Kobo no Shoen vamos a hacer la invasión naval a Pekín utilizando la flota táctica de los Aoi Yajirushi, porque como digo, nuestra invasión naval a Pekín es simplemente una distracción. Y como estáis viendo, me queda aquí otras tropas que no he movido, porque el objetivo es realmente mandarlos a invadir Manchuria en el momento en el que se quede libre una de las flotas. Entonces, señores, bueno, en verdad, mientras tanto, podría mandarlo aquí. Y ya si luego es necesario, pues los cojo de ahí. El tema es que hemos exigido, ¿vale? La transferencia de Persia, ¿vale? No sé si he contado, porque os cuento que he grabado ya bastantes veces, no sé lo que he dicho, lo que no, porque ha habido bastante margen entre una grabación y otra. Estamos exigiéndole a la dinastía Qin la conquista de Persia, bueno, no la conquista, perdón, la transferencia de Persia, porque por algún extraño motivo es vasallo de los Qin, pues estamos exigiendo su transferencia. Y asimismo estamos exigiendo la conquista de Yunnan, de Guangxi, Cantón Occidental, Taiwán y en principio, bueno, y me falta Ilanfan, ¿vale? Estas son nuestras exigencias. De todos modos, si conseguimos entrar en Manchuria, bueno, podríamos ver si roleando nos quedamos también lo que consigamos ocupar en Manchuria. Eso ya lo veremos según vaya avanzando la guerra. Vale, vamos a darle al play, señores. Vale, y os digo, he tenido que grabar esto bastantes veces, ¿vale? Porque yo estuve practicando esta guerra fuera de cámara contra los Qin y en principio salía bastante... esto que va a entrar. Y en principio era viable, ¿vale? Me salió bien la prueba, pero ahora cuando me he puesto a grabar, llevo ya 4 intentos, ¿vale? Y no hay manera de conseguir avanzar, porque os cuento, realmente lo que pasaba es que entre las exigencias también había puesto exigencias de monopolio, de derechos de inversión. ¿Qué pasa? Que eso requiere de que ocupes la capital. ¿Y qué pasa? Que si no ocupas la capital, pues te baja la puntuación. Así que en todos estos intentos, aunque íbamos ganando la guerra terrestre, como no conseguíamos ocupar la capital, pues nos bajaba un montón la puntuación. Así que he vuelto atrás en el tiempo, he cambiado las exigencias, no he exigido nada de tratados para que no sea obligatorio ocupar la capital, y así en principio debe salir bien la cosa, ¿vale? Controles de migración. Por cierto, hemos cambiado nuestra ley, hemos puesto controles de migración. A ver si conseguimos que venga un poquito de gente. Esto creo que también lo he comentado ya, gente. Ya os digo, he grabado mucho. Son las 2:30 de la mañana. Vale, hemos conseguido nuestros primeros avances por los territorios de Guangxi y también nuestra invasión naval a Formosa, también conocida como Taiwán. Yo creo que conseguiremos ocupar Taiwán bastante rápido, porque mi objetivo es eso, es ocupar Taiwán rápidamente y poder devolver las tropas del Consejo una vez más al frente del sur. Uy, un momentito, que tengo aquí un poquito de escasez. Bueno, ya se importarán, las compañías van importando, no hay que preocuparse por eso. El tema es que con esta invasión simultánea a Pekín hemos conseguido que pues, China no tenga todo su ejército aquí en el sur. Entonces, como estáis viendo, incluso tenemos superioridad numérica en estos momentos. Entonces podríamos poner momentáneamente, esto voy a dejarlo en defensa firme para aprovechar su bufito, podríamos ponerlos a esta gente en modo avanzar. Esto es que me gusta aprovechar el bufo, así que os voy a dejar así.
en modo avance. Aquí, saqueo. Vale. Vamos a aprovechar la superioridad numérica, ya que estamos haciendo que China ataque desviar tropas, tanto a Pekín como a Formosa. Y al mismo tiempo, la conquista de Lanfang ya está hecha. Perfecto, pues vamos a decirle a esta gente, a los Kokurenkai, que hagan el asalto naval a Persia, ¿vale? Lo que pasa que un momentito, porque tengo aquí esta flota, pero no tengo el almirante puesto, así que maravilloso. Vamos a poner este que tiene... no me gusta la intercepción agresiva, ¿eh? Este hombre tiene asalto de convoys. Efectivamente, asalto de convoys, pues vas a ser asaltante. Y vamos a poner, por ejemplo, pues este mismo, aunque no le pongamos la intercepción agresiva porque no me termina de gustar. Dejaremos solo intercepción. Vamos a decirle que se coloque por aquí. Y con los Kokurenkai vamos a hacer la invasión a Persia. Vamos a entrar, señores, por aquí, ¿vale? Por Muhammara, el estado de Arabistán, porque esto es un vasallo, ¿vale? Es decir, es también vasallo de los Qin. Repito, no sé cómo han llegado a ser vasallos de los Qin esta gente, tanto Persia como Muhammara. El tema es que si hacemos la invasión por aquí, aunque todo sea una misma región estratégica, si Persia no mueve sus tropas hasta este estado, hasta este, como él es a este país en concreto, no es el mismo país, en principio no cuenta, ¿vale? Entonces podemos entrar fácilmente y ya pues ver si nuestra superioridad tecnológica es suficiente para contrarrestar la superioridad numérica de Persia. Vale, señores, el intento de asalto a Pekín no ha salido bien, no hay que preocuparse, ¿vale? Porque recordemos que era una distracción. Volveremos a lanzar el asalto en cuanto las tropas estén disponibles, no hay que preocuparse. Y la flota, una vez, bueno, vamos a dejarla aquí que se recupere. Ahora la mandamos de vuelta para allá. Vale. Ya han llegado a casa, pues señores, de vuelta a Pekín. Ustedes no descansan porque hay que mantener un asedio constante a Pekín, ¿vale? Que sientan la presión y tengan que desviar tropas para allá todo el tiempo. Eso es lo que nos permitirá poder avanzar por el sur. Vale, tenemos nueva batalla por Taiwán. Esta batalla una vez más la estamos ganando. Recordemos que el ejército principal lo tenemos en Taiwán. Ahora mismo en el frente terrestre, aquí en el sur de China, solamente están las paramilitares, ¿vale? Recordémoslo, señores. Vale, una vez más han llegado los Kobonoshoen a Pekín, ¿vale? Y una vez más empieza China a desviar tropas para el norte. Perfecto. A ver qué tal va nuestro asalto a Arabia. Bueno, a Arabistán, en Persia. ¿Vale? Perfecto. Efectivamente, Persia no ha movido tropas. Parece que le importa entre poco y nada que se ocupe a este otro vasallo. No es consciente de que en cuanto ocupemos este vasallo iremos a por él y le convendría más bien estar aquí defendiéndolo. Pero bueno, ellos sabrán. Vale, pues tenemos ya prácticamente el control. Sí, lo tenemos. El control total de Guangxi. Maravilloso. Y estamos ya avanzando hacia Hunan. Vale, voy a decirle... hemos desbloqueado los monitores. Pues eso, señores, me viene muy bien. En cuanto acabe la invasión naval, los cambio. Vale, vamos a decirles a esta gente que deberían de moverse más bien... ¿Dónde han cambiado de sitio? Sí, lo han cambiado. Ahora está aquí. Vamos a decirle a esta gente que tienen que ocupar Yunnan. Vale. Sí, Yunnan primero. Bueno, realmente ya están ocupándolos, tanto Yunnan como Cantón Occidental, pero hay que recordar que no avancen hacia arriba, sino que conquisten primero nuestras exigencias. Mientras tanto, pues tenemos batalla en Pekín, que pues, obviamente la estamos perdiendo, esto es lo que estaba previsto. Recordemos que es simplemente una distracción. Y Formosa, pues esta batalla la estamos ganando también. Vamos, más 75% de progreso. Ya nos quedan un par de batallas para ocupar la isla. Y entonces ya sí podremos desviar el ejército principal hacia otra ubicación. Por ejemplo, podríamos ya, a partir de ese momento... Mira, ya lo tenemos, perfecto. Ahí ya sí que podríamos, por ejemplo, intentar hacer una invasión naval efectiva con el ejército principal, bien sea a Pekín o bien sea a Persia, para quitarnos rápidamente Persia de medio, ¿no? Podríamos decir. Así que vamos a decirle a estos señores... Mira, hemos abierto frente incluso ya. A ver que se buguee esto un poquito. Vamos a hacerle clic bien. Podríamos decirle, como digo, que aprovechen este frente que han abierto aquí, en este estado, con esta invasión naval, que vayan para allá, que vamos a quitarnos a Persia de en medio rápidamente. No sé si os acordáis que hicimos esta estrategia con la Gran Colombia, cuando hicimos nuestra guerra contra México, que finalmente esa guerra contra México la perdimos, pero conseguimos asegurar
el quedarnos con uno de con el otro país que estaba involucrado. Entonces vamos a quitarnos rápidamente Persia de en medio, aunque no sé realmente al ser vasallo. Claro, al ser vasallo realmente no podemos expulsarle de la guerra. Podemos ocuparlo, eso pues son puntos ya que estamos exigiendo la transferencia de Persia, pero no lo echaríamos de la guerra. En cualquier caso, no hay problema, nosotros mantenemos nuestra jugada. Vale, vale, mira, muchos eventos, señores. Vale, cositas. Sí, que abandonen este lobby, no me interesa realmente. Vale, pues tenemos ya Yunnan ocupado por completo. Efectivamente, Yunnan ocupado, Guangxi ocupado, Hunan también, que nos estaba pidiendo. Señores, por favor, no se distraigan. Recuerden que tenemos que ocupar Cantón Occidental. Vale. Vale, pues solo con las paramilitares, señores. Es cierto que tienen los reclutas activados, pero solo con las paramilitares estamos consiguiéndolo. Así que en ese sentido estoy bastante contento. Vale, acabó el asedio a Pekín. Hay que estar atentos a cuando los Kobo no Shoen vuelvan a Tonkin, volver a mandar el asedio. No acaba nunca, señores, el asedio a Pekín. Esto es eterno. Y ya han llegado nuestras tropas principales aquí a Persia, así que vamos a decirles que avancen con todo porque hay que hacer esta ocupación rápidamente, señores. Ahora aquí lo que nos toca hacer en Persia es una guerra relámpago. Vamos a hacer la Dengeki-sen, que es guerra relámpago en japonés. La Dengeki-sen, señores, en Persia es necesaria porque así nos quitamos esta gente de medio y nos vamos a centrar en China sin perder puntuación por no tener Persia ocupada. Vale, tenemos también las dos flotas libres y esta gente ya ha llegado. Maravilloso. Vale, por cierto que tenemos ya 20 barquitos en la flota de los Aoya Hirushi, así que podríamos hacer crecer ya a los ejércitos paramilitares. Por ejemplo... Es que claro, estos... Los Akatsuki, por ejemplo, podemos añadirle más tropas, aunque fueran de reclutas, realmente. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Perfecto. Alistamos estos reclutas. Así aprovechamos, ¿no?, el número de barcos que tenemos. Y podemos decirles a ellos que ahora avancen. También a los Kobo no Shoen le podríamos ampliar los reclutas, ya que tenemos suficiente. Ahora mismo ya estáis viendo que es que el tesoro no nos baja, o sea que podemos activar los reclutas y no habría problemas de perder pasta. Vamos a activarle también reclutas a los Kobo no Shoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira, fijo. Nos faltaban 10 y ahí había 10. Vale, perfecto. Pues vamos a decirles a esta gente que vuelvan a hacer el asedio a Pekín porque es necesario para seguir desviando la atención. Y podríamos incluso, como digo, entrar por Manchuria, porque tenemos, os digo, una segunda flota libre. Así que vamos a entrar por el norte de Jilin con la flota del Consejo, que son los que están aquí libres. Vale, perfecto. Hemos debilitado un poco el frente del sur, que es realmente el más importante, pero no pasa nada porque realmente tenemos margen. Incluso si perdiéramos avance, hay margen suficiente para que hagan sus movidas y luego vuelven. Recordemos que estamos pendientes de ocupar Persia rápidamente para entonces devolver nuestras tropas principales para acá. Y por cierto, ¿qué está pasando aquí con el Raj? ¡Ojo! Interesante, Francia atacando al Raj, ¿vale? Por la independencia de bastante gente. Esto es bastante interesante. El tema es que por lo que estoy viendo está el Raj solo, ¿no? A ver, ¿qué tropas tiene el Raj, por cierto? Tiene bastantes, ¿eh? No sé yo si me conviene meterme aquí. Y por ejemplo, los dos bandos podríamos entrar a cambio de objetivos de guerra, pero a ver, Francia como está de fuerte. Ojo, Francia está fuerte, ¿eh? Lo que pasa que, yo os digo, no es quizás el mejor momento para meternos en una guerra contra el Raj, además de que fijaos que Gran Bretaña en cualquier momento puede decantarse por defender su colonia. Vale, estamos avanzando hacia el sur, sí, por lo que veo. Perfecto. ¿Y qué tal la invasión a Manchuria, señores? Porque por lo visto no hay nadie aquí defendiendo Manchuria. O sea, la táctica de tener el asedio perpetuo aquí a Pekín es bastante efectiva, porque conseguimos que continuamente... Fijaos que nosotros estamos únicamente mandando 8 tíos para acá,
Y los Qin tienen 229 en la propia ciudad, podríamos decir, y otros 100 aquí preparados. O sea, estamos consiguiendo desviar 300 tropas de China con solamente 8 tíos. O sea que nos viene, o sea, la jugada es maestra. También es verdad que la IA, pues como estáis viendo, no es demasiado inteligente y no gestiona bien las tropas. Sí es verdad que, hombre, es un riesgo, ¿no? Evidentemente es muy importante no perder la capital, pero pues yo pienso que es un poquito desproporcionado la defensa que está haciendo China, señores. Vale, pues por Manchuria vamos bastante bien. Nueva batalla terrestre que hemos ganado. Y tenemos ya, vamos por la mitad. Yo creo, señores, que esto está hecho también en Manchuria. Y en Persia es verdad que estamos avanzando un poquito más lento, ¿vale? Solo tenemos 2 estados ocupados, aparte de este de aquí, con el que entramos de primeras, así que serían 3. De hecho, este es, vale, es Fars completamente ocupado. Isfahan nos falta poquito, tenemos el 80%, solo nos falta un 20%. Seguimos avanzando, perfecto. Quizás también es un poco desproporcionado el mandar al ejército principal para acá. Quizás podríamos hacer un pequeño intercambio, llevarnos, por ejemplo, estos 30 para allá y mandar el principal aquí hacia el sur. Podemos hacer el cambio, la verdad. De hecho, cuando tengamos más ocupación, podríamos perfectamente hacerlo. A ver, tenemos aquí 10. Vamos a decirles, señores, que aguanten un poquito las tropas allí. Vamos a mandar de vuelta al ejército principal hacia China. Vale. Fijaos, ya hemos entrado en Manchuria, ¿eh? Ojito, cuidado con esto, ¿eh? Tenemos frente abierto en Manchuria, señores. Me da idea. Me da idea. Como no manden refuerzos, me da idea de mandar al ejército principal para Manchuria. Porque por tierra podemos acabar llegando hasta Pekín, ¿eh? Poca broma. Vale. Hemos mandado esto para allá. Y ahora vamos a decirle a este señor que ya está de vuelta en Tonkin que vuelva a Pekín. Vale, no hay descanso para él. Y vamos con un 30% de ventaja. Vale, vamos a decirles que se vayan para allá a estos señores de aquí, a la compañía Tanaka. Que ellos se vayan para Persia. Así igualamos realmente las fuerzas que hay allí presentes. Con los Tanaka yo creo que va a ser suficiente. ¿Y este hombre está avanzando? Sí, está en modo saqueo. Perfecto. Podemos incluso ponerle reclutas. De hecho, ya los tiene. Vale, perfecto. Lo que pasa es que todos se están reclutando mucho. Voy a ver si tengo puesto los decretos de reclutamiento. Vale, sí los tengo. Vale, perfecto. Vale, pues vuelve el asedio a Pekín. Este frente, a pesar de habernos llevado tropas, seguimos en positivo realmente. En cuanto a números me refiero. Y aquí, pues ojo, Manchuria no me han dado mucha gente, ¿eh? Seguimos teniendo superioridad solamente con estos 10 tíos. Porque, como digo, el asedio constante a Pekín viene muy bien. Vale, pues vamos a avanzar un poquito y dejar que pase un poquito el tiempo, que sigan moviéndose los frentes y ahora volvemos. Vale, señores, pues ya hemos conseguido ocupar tanto el norte de Jilin como el sur de Jilin, así que yo creo que esto, si conseguimos mantener esta ocupación, podríamos también pedirlo en las capitulaciones. Y he mandado hacer el asalto a Pekín en esta ocasión al ejército del Consejo, señores. La cosa se pone seria, me da pena porque en esta guerra final no incluí ninguna exigencia que requiriese conquistar la capital, porque no teníamos manera, y justo cuando no incluyo en las exigencias nada que requiera la capital, vamos y estamos a punto de conseguirla. En fin, señores, la suerte. Vale, y por Persia, pues bastante bien. Os cuento, una vez que han llegado ya las tropas de la compañía Tanaka, les he dejado a ellos defendiendo este frente y he mandado nuevamente a los Kokuren a hacer otra vez invasión naval por el otro puerto que tenemos por aquí para ocupar más rápido, básicamente. De esta manera, mientras las tropas están aquí en el frente, pues hacemos la clásica santiagueña y entramos por otro lado. Sencillo, y para toda la familia, fijaos, ha sido rapidísimo. El tema es que cuente todo como un solo frente para este hombre. ¿Por qué se va? ¿Pero por qué se va este hombre? Aquí no te vayas, acabas de ocupar, quédate donde estás. O en todo caso, un momento, no es necesario que te quedes aquí. Haces bien yéndote porque te vamos a mandar a Manchuria. Vale, los Kokuren se van para Manchuria.
A pesar de que esta gente, su objetivo en la vida es ocupar cositas en África, pues bueno, estamos utilizándolos por ocupar Manchuria. No pasa nada. Esto al fin y al cabo, gente, son acuerdos entre compañías. Luego, pues la Mining Company les dará sus concesiones, ya que ellos se llevarán la concesión de Manchuria, pues luego ellos se permitirán a la Kokuren que exploten los campamentos de madera que hay en Jilin. No hay que preocuparse por eso, señores. Vale, pues fijaos que estamos a puntito de entrar en Pekín. Ojo que esto es muy interesante. Por otro lado, pienso, señores, que aunque no hayamos conseguido... señores, se rindió Pekín. Vale. Ya estaban viendo las tropas del Tecnato entrando por Pekín a la ciudad prohibida y decían, no señores, estos japoneses nos van a profanar la ciudad prohibida, y se han rendido. Pues como decía, por otro lado nos viene bien no haber exigido estos derechos de inversión en la propia China, porque así las corporaciones se centrarán en explotar los territorios que hemos conquistado, ¿vale? Que serían pues estos territorios del sur de China. Por cierto, ¿qué ha pasado con Persia? Un momento. ¡Qué sinvergüenza! Se ha rendido y no se ha incluido la transferencia de... No, señores, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, esto lo arreglamos. No. Persia la estábamos ocupando y estaba incluido una capitulación de China, incluye la transferencia de Persia. Ahora lo arreglo, no os preocupéis. Pero como digo, quiero que las corporaciones se centren 100% en los territorios que hemos ocupado, y si hubiéramos conseguido derechos de inversión en los Qin, pues claro, invertirían en el territorio de los Qin, que sí, que nos va a dar capital, nos va a dar dinero, pero no nos va a generar los recursos, los bienes en nuestro territorio, que es lo que a mí me interesa. En fin, vamos a arreglar las capitulaciones, porque aquí los Qin han aprovechado un bug bastante rico y han conseguido conservar Lanfan y Persia, y no, señores, eso no se puede permitir. Y este, señores, es el resultado de las capitulaciones. Vamos a dar un repaso a ver qué territorios ha caído en cada corporación. Vamos a empezar con los territorios que se habían exigido inicialmente, que eran el estado de Yunnan y los estados de Guangxi y Cantón Occidental. Vale, pues Yunnan, como no puede ser de otra manera, ha ido para la corporación Karoshi, para que exploten todo el opio y el té que hay por aquí. Por cierto, yo he puesto ya unas cuantas construcciones, ¿vale? Estoy aprovechando sobre todo primero la madera y luego, pues, fijaos, toda la madera que nos hace falta. Y luego ya, pues, diversas plantaciones que luego, pues, irán privatizando y caerán en manos de las corporaciones, ¿vale? Todos los recursos que hemos conseguido. Luego, igualmente, pues, la construcción privada, pues, irá también haciendo lo suyo. Pero bueno, nos aseguramos de que se construyen estos edificios. Yunnan ha ido para la corporación Karoshi, ya tienen su propia, podemos decir, su propia administración, su propia colonia aquí, que eventualmente puede ser que se vayan ampliando hacia Indochina, eso ya lo iremos viendo. Por ejemplo, Birmania sé que también tiene opio, así que Birmania es un objetivo claro. Para la corporación de Arisugagawa han ido los estados de Guangxi y Cantón Occidental para que puedan poner aquí sus plantaciones de seda infinitas. Además, fijaos que es que aquí hay también un potencial impresionante, tanto para tabaco, grano, etcétera. O sea, los tintes que también nos vienen bien. Esto es, vamos, una barbaridad lo que hemos conseguido aquí. Y en Cantón Occidental, pues más de lo mismo, muchísima población, muchísimo potencial de agricultura y pues los bienes que le interesan a la corporación Karoshi, pero como digo, siempre hay otros bienes que le pueden interesar a otras corporaciones que pueden hacer sus acuerdos, ¿vale? La concesión la tiene la corporación de Arisugagawa, pero evidentemente cualquiera pues puede construir aquí. Al norte, en Manchuria, conseguimos Jilin, ¿vale? Tanto el sur como el norte, y han ido pues evidentemente para la Nippon Mining Company, y ya pues podrán explotar estas minas. Ojo que también hay incluso oro aquí en el norte de Jilin, pero bueno, podrán explotar ya las minas de carbón, las minas de hierro, sobre todo en el sur, que hay muchísimas minas, es una barbaridad. Y vamos a pasar hacia el sur, ¿vale? Hemos completado ya toda esta región de Borneo gracias a lo que hemos quitado aquí, que quedaba en Lanfan, que por cierto me he fijado en que Brunei literalmente está regalado, tanto Brunei como Sintang, así como Aceh y Siak, así que pues probablemente para el próximo capítulo, aparte de la conquista de África, también nos metamos de lleno a terminar de conquistar los territorios que han quedado bastante expuestos, ¿no? Ya la compañía de Indias Oriental holandesa, pues lo dejaremos para más adelante, pero estos están aquí regalados, haremos una guerra relámpago contra ellos, haremos la de Dengeki Sen contra Brunei, Sintang, Siak y Aceh, y Johor también, y Perai, todos los que hay aquí.
¿Vale? Y ahora sí, vamos a pasar también a Persia. Persia no se le ha asignado como concesión a ninguna compañía, ya que aquí estábamos exigiendo la transferencia de Persia como un vasallo normal. Entonces Persia se ha convertido, señores, en el primer tecnato extranjero, ¿vale? Teníamos este plan de... había en el rol, pues una corporación también encargada de la inteligencia, de intentar influir en los gobiernos de otros países, y pues evidentemente Persia ha sido el primer país que la inteligencia del tecnato está influyendo. Es nuestro vasallo, entonces tenemos la potestad de mandar para allá a nuestros funcionarios para que se encarguen de la supervisión. Hemos mandado comisarios a que se encarguen de realizar la transición de Persia hacia un tecnato como Dios manda. Entonces ahora ya son ateos como religión del Estado. Poco a poco iremos acabando con los chiíes que hay por aquí, los iremos volviendo ateos y pues esclavizando básicamente a la población. También pues evidentemente he puesto construcciones por aquí, ya sabéis, hay mucho opio, y lo más interesante es que hay algodón, ¿vale? En China no tenemos plantaciones de algodón, pero aquí en Persia sí, así que probablemente aquí explotemos sobre todo este algodón, que nos va a venir bastante bien, aparte del opio, porque al fin y al cabo tenemos ya las plantaciones de China, aunque ya os digo que tampoco son demasiadas, pero bueno, fijaos, es que llega hasta 112. O sea, no es lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? Que tenemos 200 y pico, 300, pero oye, 112 está bastante bien. Aún así, si fuera necesario, tenemos también Persia para convertirlo también en nuestro emporio productor de opio. Pero yo os digo, yo creo que nos va a rentar más aquí en Persia el algodón, ya que es el único bien que no podemos obtener en China. En fin, señores, este ha sido el resultado de nuestra guerra contra la dinastía Qin. En principio creo que no va a ser necesario hacer más guerras contra ellos, ya que tenemos los territorios que nos interesaban. A lo mejor si en carta tengamos una segunda guerra para ampliarlos un poquito, a lo mejor conseguir toda Manchuria para la Nippon Minin, ampliar un poquito más los territorios de los Arisugawa, porque por ejemplo Sichuan, señores, no había visto Sichuan. Sichuan le vendría bastante bien a la compañía Karoshi. Yo creo que sí, que a lo mejor tenemos una segunda guerra para ampliarlas todas un poquito, ¿no? Los Karoshi hacia el norte, a por Sichuan, los Arisugawa a lo mejor hacia Cantón Oriental, y la Nippon Mini pues el resto de Manchuria. Ya lo iremos viendo, señores. Como digo, para el próximo capítulo vamos a completar los territorios de las Indias Orientales, acabar con estos pequeños sultanatos que han quedado por aquí, y si nos da tiempo probablemente nos metamos en África, y si no, pues eso ya quedaría para el siguiente. En fin, señores, si habéis llegado hasta este punto significa que os ha gustado el vídeo, así que dadle al like, que me ayuda un montón. Dejadme un comentario, que eso pues contribuye a que YouTube entienda que este vídeo le puede interesar a gente con tus mismos gustos. Y también tienes la opción de los miembros del canal, que pues con esto conseguirás acceso a las series exclusivas. Cada mes subimos una serie exclusiva. Ahora mismo la que hay es la de la Confederación Antillana. Si quieres verla, puedes hacerte miembro hoy. Ya os digo, normalmente suelo decir por menos de €1 al mes, pero ya os digo que realmente cada país es diferente. Es decir, probablemente en tu país sea muchísimo menos, a lo mejor un 10%. A lo mejor no, ya os digo, en Argentina, por ejemplo, son 15 pesos, es nada. Entonces, si os interesa tener acceso exclusivo y apoyarme, pues tenéis esa opción. En fin, señores, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí llega esta campaña bélica contra los Qin y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.